vos sos un experto en ventas. Yo siempre digo que vender es muy difícil, pero cobrar es aún más. La banca tradicional, no me lo has preguntado, para mí está muerta. Filas, las fichas, las cajas, los trámites bancarios de papeles van y papeles vienen, eso se va a acabar. Todos los costarricenses sufrimos de un mal que se llama el tipo de cambio ventanilla. Sí. El tipo de cambio ventanilla es el peor tipo de cambio que hay en América. 14 colones de diferencia, puro. Es O sea, entre $1 de compra o $1 de venta, tenemos que pagar 14 colones de diferencia. Bienvenidos al 8º episodio de 6 Dimensiones. El día de hoy tenemos a don Mauricio Lacayo, vicepresidente de operaciones de Decifin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kur? Qué gusto verte. Igualmente. Estamos muy felices de que nos acompañes el día de hoy porque hay bastantes temas que yo creo que en la actualidad es importante tocar en el ámbito financiero, como el tipo de cambio, etcétera. Es de lo que vamos a hablar hoy, pero siempre me gusta iniciar por lo más elemental. ¿Qué fue lo que hizo que vos te interesaras en este mundo financiero, verdad? Y hacer lo que haces el día de hoy. Claro, definitivamente es todo un reto. Me apasionan las finanzas, a pesar de que soy ingeniero industrial y mis bases son en la parte de ingeniería. Toda mi familia siempre ha sido banquera. Mi padre, un señor de 84 años, se creó en la banca y creó Decifin cuando nosotros apenas éramos estudiantes del colegio y entrando a la universidad. Y ahí fue donde todos poco a poco fuimos abordando ese gran barco que es hoy en día Grupo Financiero Decifin. Eso fue, digamos, el inicio de Grupo Financiero Decifin fue en el 91, si no me equivoco. Correcto, así es. Y digamos, usted en su juventud, si le preguntamos a uno de sus amigos del colegio o la escuela, a los 15 años, ¿quién era Mauricio Lacayo? ¿Qué me describirían? Pues a esa edad un poco difícil, pero amante de la naturaleza, de la playa, me encantaba surfear, tenía mis actividades sociales, tomarme las birritas tal vez ya, eso, pero jamás me hubiera imaginado que iba a terminar trabajando en una empresa familiar o en banca. Me encantaba todo el tema de armar y desarmar electrónicos, temas de Legos ya más mecánicos, avanzados, y obviamente yo me vi desde chiquillo que yo quería ser ingeniero. Y por supuesto que lo sigo siendo y sigo trabajando en Decifin como ingeniero, pero ya más en una estructura meramente financiera, no en la tradicional fábrica de los años 90 que hubiera terminado una textilera, hubiera terminado hoy en día una zona franca trabajando en empresas multinacionales, sino que vemos como una persona que estudió ingeniería puede desarrollarse profesionalmente en el mercado financiero. Interesante. Y, tu padre, don Silvio, funda Financiera Decifin. Y normalmente en familias, ¿verdad? Cuesta mucho como que sus hijos, etcétera, quieran formar parte de lo que tiene el padre. Y si forman parte muchas veces porque por obligación, pero en este caso no fue así. O sea, ¿cómo fue ese ingreso directamente a la industria financiera y decir, sí, voy a meterme aquí y voy a meterme no por 1 año, 2 años, sino por más de 1 década? Y ahí siguen los años contando. O sea, ¿qué fue ese momento que te hizo vos decir, sí, voy ahí? Sí, el señor hizo una estrategia muy buena que se la recomiendo al público, a tus audiencias. Muy sencillo, él dijo, bueno muchachos, les voy a pagar la U a todos, obviamente la labor de un padre, pero hoy en día a veces los padres no quieran ni siquiera pagar la U y el pobre muchacho tiene que recurrir a un crédito, etc. Él nos dijo, les voy a pagar la U y si se gradúan y empiezan a trabajar en Decifin, que ya estaba creciendo apenas, les voy a dar un 5% de acciones. Entonces ya había como una... wow, o sea, yo puedo fácilmente a los 21, 22 años entrar en una empresa y ya tener el 5%. Pero más que eso, nos puso el confite y nos dijo, y les voy a dar otro 5% adicional si al cabo de 3 a 5 años ustedes ya demuestran de verdad el interés de mantenerse en la empresa. Y de verdad demuestran que pueden y que saben llevar a cabo sus responsabilidades. Y a mí, en lo personal, me tocó, siendo ingeniero industrial, entrar en un negocio financiero y me tocaba hacer los trámites bancarios, hacer recibos de pago, inclusive trabajar en temas contables y, por supuesto, jamás obtener un puesto de alta gerencia, sino empezar desde abajo a abajo. Que eso también sirve mucho en las empresas familiares para que los muchachos de hoy en día emprendan y entiendan el negocio desde sus bases. Y cuando les toque el día de mañana estar en la parte alta, y les quieren meter gato por liebre, digan, no, un momentito, eso no es así, porque yo hacía el trabajo que usted hace hoy en día y yo sé que eso no se puede hacer de esta u otra manera. ¿Vos consideras que eso fue
parte clave. Sin duda, sin Sí, duda. para ustedes valorar obviamente lo que hacen hoy en día. Correcto, digamos, si yo no hubiera tomado esa opción y me hubiera ido a otra empresa y hubiera llegado más adulto, mayor, qué sé yo, tal vez no me hubieran dado esas acciones que hoy en día pues ya tienen un valor importante, ¿verdad? Cuando ustedes como familia y teniendo un negocio que ha sido muy exitoso durante los años, escuchan a otras familias decir que es difícil emprender entre familiares, ¿cuál es el pensamiento de ustedes? Y tal vez por qué es que a alguna gente le cuesta emprender en familia y porque a algunos como ustedes tal vez se les hace más sencillo. Bueno, que no es que sea fácil, ¿verdad? Sí, pero ¿me entendés? Sí, bueno, definitivamente, Kurt, no es fácil. Pero sí se puede regular, sí se puede normar, desde lo más informal a lo más formal. Entonces, empiezo con lo informal. Por ejemplo, nosotros en familia, los fines de semana que compartimos cumpleaños, fiestas o alguna graduación o inclusive paseos de familia, es prohibido hablar de negocio. Y esa regla es prohibido. Y esa regla la puso mi madre. Okay. Primer almuerzo de chiquillos, 20, 21 años, y mi tata empieza a preguntar qué pasó con ese crédito y por qué no han hecho este trabajo y lo otro, y se levanta la señora y dice, no, momentito, aquí estamos en temas familiares. Me encanta. Y entonces eso es una regla muy buena que a nosotros nos ha servido mucho. Okay. De lunes a viernes, sí, hay que machacar y darle duro, pero los fines de semana no se puede hablar de eso. Inclusive hemos tenido juntas directivas o trabajos tardes en la noche, un martes, un miércoles, y tenemos la cena de cumpleaños de la familia, así 10 minutos después, y es como borrón y cuenta nueva. O sea, aunque terminaste peleado en la reunión y saliste cabreado con tu hermano, con tu tata, tienes que ir a darle un beso y un abrazo 10 minutos después. Entonces, esa es la primera regla. Y la otra, que me parece que ya es un poco más formal, yo le recomiendo a toda empresa familiar establecer un protocolo familiar. Un protocolo familiar te norma lo que se puede y no se puede hacer en la empresa. Por ejemplo, el tema de los hijos, segunda y tercera generación, para que puedan entrar y que el hermano mayor pretende que su hijo mayor sea el que siga la línea de sucesión y no necesariamente, porque puede ser que el segundo o tercer hijo de otro hermano tenga una mejor posición, educativa, o sea, una persona mucho más desarrollada. Entonces, todo esto es muy importante que quede normado en un protocolo familiar. Qué interesante eso que decís, porque existe una teoría de la ley de los 3/3, ¿verdad? Así es. Que es como que normalmente con una compañía inicia, la persona que lo fundó, ¿verdad? O sea, se funda, en este caso tu padre, don Silvio, y en la segunda generación dice que el 30% de compañías sobrevive. Y después en la tercera generación solamente sobrevive un 10 o hasta un 5%, y ahí sigue, ¿verdad? O sea, ¿cómo han hecho ustedes o sea, para que eso se pueda ir plasmando en las generaciones? ¿Cuál es el modus operandi, por así decirlo? ¿Cuál es el proceso que siguen? Bueno, ya estamos inclusive con muchachos de tercera generación que ya salieron del colegio, que están en la universidad y les rapidito les decimos, vengan a ESIFIN, hagan una pasantía, trabajen en este y este departamento y se tienen que ir de ESIFIN. Ellos no se pueden quedar. Tienen que ir a estudiar, tienen que volver ya con una madurez. Porque lamentablemente cuando llegan a trabajar en ESIFIN a los 18 años y su papá es el gerente, creen que pueden llegar media hora tarde o creen que se pueden ir a almorzar con la amiga a mediodía más de una hora y empiezan a tomar ciertas atribuciones que lo que pasa es que dan un pésimo ejemplo para el resto de la organización. Entonces es un reto muy importante, sobre todo yo diría en la entrada a la tercera generación. La probabilidad de fracaso de las empresas bajo el modelo que acabas de explicar muy bien, creo que anda alrededor del 15-20%, perdón, de successful. El 80% de las empresas caen en la tercera generación. Wow, sí. Increíble, increíble. Para todos aquellos que quieren formar una compañía y dejarla como legado, dato súper interesante y que lo tomen en cuenta y que hagan un plan de mitigación para que eso no llegue a suceder. Ahora, no los malcríen, no los dejen hacer lo que sea. Sí. O sea, sí, porque eso es lo peor que pueden hacer, literalmente. Sin Ahora, duda. Hablando un poquito como de tu rol en la financiera, ¿puedes contarnos un poquito cómo se ve ese día a día para vos? Claro. Bueno, como te comenté, ya ESIFIN es parte de un conglomerado financiero, es un grupo financiero de ESIFIN. Tenemos 3 empresas. Okay. La financiera, obviamente, que es la más grande, que por cierto es la financiera más grande en Costa Rica. Luego tenemos Seguros de ESIFIN, que es una empresa que maneja los seguros de los diferentes activos y hoy en día una de las principales es arrendadora de ESIFIN. Wow. Somos la tercera arrendadora más grande del país en arrendamiento de activos productivos, vehículos y otros activos como equipo médico.
El rol mío dentro de Cifin es liderar todos aquellos proyectos que transforman a Cifin y los llevan al futuro de la banca, que espero que podamos tener la oportunidad de hablar hoy en día de qué es lo que se viene en este mundo tan revuelto, tan moderno, y eso es básicamente lo que hacemos. Ok, y obviamente cuando comentas eso se va mucho por el lado del tema operativo, ¿verdad? Yo creo que en una compañía, tal vez cuando está iniciando, muchos emprendedores ignoran el hecho de que tienen que tener un buen proceso operativo, porque cuando tenés un negocio, lo primero que querés es obviamente traer dinero y que se venda y que se venda y que se venda. Ok, se vende y ok, están los clientes, pero ahora ¿cómo vas a hacer para ordenar todo con los clientes? Porque si no tenés un buen orden con los clientes, no importa, y de nada importa las ventas, porque se te cae todo en 2 toques. Entonces, ¿qué tan importante considerás vos que son las operaciones en una compañía y tal vez algún consejo que puedas dar a la hora de gestionar procesos operativos en una compañía tan grande, en un grupo tan grande? Kurt, vos sos un experto en ventas. Yo siempre digo que vender es muy difícil, pero cobrar es aún más. Antes de que continúe con nuestro episodio, le quiero contar que le dejé por acá en la descripción un link con un video específico en donde yo le cuento cómo usted puede, desde su casa, hacer $2,500 extra por semana utilizando la habilidad más antigua del mundo, las ventas. Ve el video si quiere poder llegar a hacerlo. Puede continuar. Yo siempre digo que vender es muy difícil, pero cobrar es aún más. Entonces, en el tema de nuestro negocio, colocar dinero, que es vender, tiene su complicidad, ¿verdad? Hay que lidiar con la competencia, ofrecer un producto apto para las necesidades del cliente, en monto, en tasa, en plazo. Pero luego, una vez que colocas ese crédito y ya te das a una ganancia de colocar el crédito, viene el reto de tener que cobrar ese crédito. Claro. Entonces, a mí lo que me ha tocado hacer en Decifin es implementar toda la parte tecnológica para poder dominar ese monstruo que se llama cartera de crédito. La cartera de crédito en el sector financiero, bueno, en los buenos años mozos crecía alrededor del 20-25% anual. Quiere decir que una empresa de finanzas en 5 años se duplica. En 4 o 5 años ya duplica el monto de su cartera. Y eso es un gran reto. Vos no puedes empezar a prestar plata si no tienes toda una base tecnológica, herramientas para la toma de decisiones del crédito, para cobrar, para gestionar cartera. Y hoy en día, pues mucho de eso ya lo tenemos bien implementado. Qué interesante como ustedes han ido innovando en el tema de la tecnología, porque obviamente desde el 91 hasta la fecha ha habido muchísimo cambio en tecnología. Pero ¿cómo hacen para ir entendiendo y ir innovando en el camino con los nuevos cambios que siempre se presentan en la industria? Porque son sin fin, ¿verdad? O sea, siempre pasan nuevos cambios en esta industria, pero ¿cómo hacen para siempre estar innovando y entender cómo por dónde es? Vamos a ver, hay cambios en 2 vías, básicamente. La principal y la más costosa es los cambios regulatorios. Cuando en Costa Rica, para poder operar un mercado financiero como entidad financiera regulada, tenías que estar inscrita ante la SUGEF. La SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras, se basa sus normas y procedimientos en regulaciones internacionales más conocidas como Basilea. Estas normas internacionales que aplican en mercados muy dinámicos y muy líderes, como por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, la SUGEF lo que hace es adoptar estas normas al mercado nacional. Y constantemente las entidades tenemos que estar cambiando la manera en que hacemos negocios y la manera en que reportamos esos negocios. Entonces, ese es el principal reto. Y el otro es el tema de la innovación. Nosotros no somos líderes de mercado, pero sí somos followers de los líderes del mercado. Y si la competencia saca un nuevo producto y saca una nueva manera de hacer negocios más digitalizada, más automatizada, con menos trámites y requisitos, Decifin no se puede quedar atrás. Claro. Entonces tenemos que salir rápidamente a cerrar esa brecha tecnológica y poder mantener nuestra cartera de clientes activa. Qué interesante, sí. Me encanta cómo se va utilizando todos los recursos posibles para siempre mantenerse a flote, ¿verdad? Como dice, desde lo más elemental, si un ser humano o si una especie no evoluciona, muere, literalmente. Igual con un negocio, con una persona, o sea, todo. Entonces ustedes siempre tienen que estar innovando porque si no, literalmente mueren, ¿verdad? Totalmente. Y algo que está pasando ahorita mucho es por ejemplo, el tema del tipo de cambio. Quiero tocar eso, ¿verdad? Quiero tocar como ese tema en específico. Primero que todo, tal vez si nos comentás qué pensás del tipo de cambio, porque ahorita, ayer estaba revisando, hoy, a la fecha que estamos grabando esto, es 29 de febrero.
Sí, 29. Entonces, bisiesto. Año bisiesto. Bisiesto. ¿Verdad? Pero ayer estaba revisando que el tipo de cambio estuvo en 514, o sea, su monto más bajo desde hace 10 años. Así es. Totalmente. ¿Cuál es tu opinión sobre el tipo de cambio? ¿Va a continuar en algún momento bajando? ¿Va a parar? O sea, ¿qué va a pasar? Contanos un poquito. Claro. A todos los que probablemente estén en este momento dudando de eso y que ganan en dólares, etcétera. Bueno, yo primero quisiera decir, no soy economista, pero sí transo y vivo del tipo de cambio porque es parte de los negocios que Cifin maneja. Claro. Tal vez como para poner cifras muy básicas y claras para que el costarricense entienda. En épocas de Oscar Arias, Laura Chinchilla, etcétera, el Banco Central tenía $2,000 millones en reserva. ¿Por qué el Banco Central maneja reservas en dólares? Para pagar las importaciones, las facturas internacionales. ¿Cuáles? El trigo, el petróleo, todo lo que importamos, el Banco Central tiene que mantener esas reservas para poder venderle a los costarricenses esos dólares para poder pagar esas facturas internacionales. Hoy en día esas reservas durante muchos años se mantuvieron en los límites de 2,000 a 3,000 millones. Hoy tenemos 14,000 millones de dólares en el Banco Central. En reservas. En reservas. Eso imagínate. es una locura. Y en los años 80 se hablaba de meses de importación. O sea, el Banco Central mantenía 4 a 6 meses de importación en reservas. O sea, que si se acababa el planeta, Costa Rica tenía 4 o 6 meses plata para traer gasolina, diésel, petróleo, lo que fuese. Hoy en día tenemos 14,000 millones. Si interpolamos esos meses de los 2,000 a los 14,000, nos da como para vivir 4 años. Wow. A mi criterio y al criterio de muchos, eso es demasiada plata. Ahora, ¿qué es lo que está ocasionando que el Banco Central tenga ese montón de dólares? Bueno, muchos factores. El principal factor, que yo quiero dejar claro, que eso es mi posición como financiero, es el tema de las zonas francas. Las zonas francas que vienen a Costa Rica a producir y a generar empleo, que no tengo ningún problema con ello, tienen que traer sus planillas en dólares. Entonces, por ejemplo, un Baxter, un Intel, un Procter & Gamble, etcétera, ellos mandan a su banco corresponsal los dólares para poder pagar sus planillas, para poder pagar sus gastos corrientes. ¿Cuáles? Los gastos de operación, alquiler, electricidad, etcétera. Ese banco local tiene que salir al mercado a vender esos dólares. ¿Okay? Cuando el banco sale a vender esos dólares, inunda la economía de dólares. Y aquí aplica una regla muy básica, que es oferta y demanda. Hoy en día, los que estamos transando en Monex y vemos lo que está pasando, el 60% de los tickets son en venta y el 40% en compra. Quiere decir que habemos más entidades vendiendo dólares que comprando dólares. Ya entiendo. Entonces, por ahí va el tema. Okay. Turismo también ha venido a influir mucho, gracias a Dios, una excelente herramienta, una excelente manera de que el país salga adelante. Esos turistas que vienen al mercado a gastar, lo que traen son dólares. Y ahí pues entramos en un tema gris que ha estado muy de moda hoy en redes sociales, si la parte de lavado de dinero está o no está en la economía. Pues parece ser que sí lo está, porque se habla de que de esos 14,000 millones de dólares que tiene el Banco Central, hay alrededor de 4 a 5,000 millones de dólares en una categoría de otros que no sabemos cómo entraron al país. Wow. Entonces, muchos del Banco Central lo que dicen es, hey, esto es una categoría que tal vez no sabemos cómo entró, pero no quiere decir que sea plata mala vida. Pero lamentablemente sí sabemos que podría ser parte del problema, ¿verdad? Entonces tenemos nuevamente 14,000 millones de dólares en el mercado, en el Banco Central, sentados, y eso lo que produce es una presión hacia la baja. Por otro lado, y perdona que sea tan insistente en el tema, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno, al cual nuestro querido presidente respeto y admiro mucho, lo que está haciendo es utilizando esa herramienta para mantener una inflación negativa. Históricamente Costa Rica no ha tenido una inflación negativa. ¿Y por qué es negativa? Porque ahora tenemos que sacar menos colones para comprar la misma cantidad o mayor cantidad de dólares para nuestros gastos. ¿Cuáles, Kurt? Increíble el dato que te voy a dar. Habemos 700,000 costarricenses que ganamos solo en colones y que tenemos créditos en dólares. Entonces, por ejemplo, Mauricio Lacayo, para personalizarlo, yo debo mi casa, debo mi carro, debo mi tarjeta de crédito en dólares. Y mi salario, por ley, porque estoy en un mercado financiero regulado, me lo tienen que pagar en colones. Yo tengo todos los meses que salir a comprar dólares para poder pagar mi préstamo,
mi leasing y mi tarjeta de mi compra en Amazon o mi viajecito ahora a fin de año. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo tuve que sacar menos colones para comprar esos dólares. Entonces el pueblo está feliz. Pan para el pueblo. Sí. No hay aumentos de salarios en el sector público. No hay inflación. Entonces todo el mundo está contento. Entonces, por un lado, tenemos a los 700,000 costarricenses, dentro de los cuales incluimos la gran mayoría de empleados públicos, que están felices, pero que tampoco les suben el salario. Y tenemos 500,000 costarricenses que no somos empleados públicos, que estamos contentos porque el tipo de cambio está bajo. Sí. Pero desde el punto de vista empresarial viene el problema. El problema son los exportadores, el problema es el sector financiero, el problema son los grandes empresarios que tienen negocios afuera de Costa Rica. Sí. Ahí es donde estamos pésimo porque perdimos toda la competitividad. Claro. Y perdona, y sigo insistiendo, otro problema gravísimo. Estas empresas que hoy en día no están haciendo plata porque el tipo de cambio está por los suelos, no estamos pagando impuestos porque no hicimos utilidades. Y si el país no paga impuestos, ¿cómo vamos a cubrir los gastos del gobierno, Kurt? Qué interesante lo que estás diciendo. ¿Soluciones que has implementado para eso? Bueno, nosotros en Decifin, y gracias por la oportunidad de contarte que hemos encontrado un nicho increíble para solucionar estos problemas de estas personas. Inventamos una aplicación que se llama Swap. Swap es una aplicación que lo que viene es a socializar el tipo de cambio. Para que tengas una idea, si vos sos un empresario y tenés una línea de crédito con un banco de primer orden, llamas a tu ejecutivo y le llamas al celular y te atiende. Don Mauricio, gracias por tu llamada. Necesito que me vendas dólares o comprar dólares. Te dan un tipo de cambio preferencial a través de un sistema y te asignan un código o una transacción específica para que vos puedas comprar o vender tus dólares. ¿Ok? Eso solo está disponible para los grandes jugadores del mercado, no para el pueblo, no para todos los costarricenses. Todos los costarricenses sufrimos de un mal que se llama el tipo de cambio ventanilla. Sí. El tipo de cambio ventanilla es el peor tipo de cambio que hay en América. Imagínate. 14 colones de diferencia, Kurt. Sí, o sea, entre $1 de compra o $1 de venta, tenemos que pagar 14 colones de diferencia. Sí, ¿no? Y el problema es que los ticos que ganamos en colones, vamos al banco a pagar nuestros préstamos y pagamos nuestros préstamos en dólares con esos colones. Sí. Y esos colones nos los venden en las ventanillas de los bancos a precio de ventanilla. Sí. Y ahí estamos perdiendo toda la plata del mundo. En un promedio, esa cifra ya yo la tengo clarísima. En promedio, un asalariado de 700,000 colones pierde entre 20 y 25,000 colones al mes por tipo de cambio. No puede ser. Con 25,000 pesos, yo no sé a vos, a mí no me hacen falta. Con 25,000, a mí me hacen falta. Sí, a mí me hacen falta. Yo con 25,000 pesos voy feliz a almorzar o llevo a los chiquillos a algún lado el fin de semana, claro. Pero es plata. Es plata. Y me parece tan interesante que todo nazca a raíz de querer solucionar un problema. Siempre decimos eso aquí, que la gente que realmente tiene éxito en el mercado empresarial es la que busca un problema al cual pueda tener una solución. Y en cuanto a mayor sea la solución y a mayor sea esa escala, mucho mejor va a ser la contribución de éxito para esa empresa, compañía, aplicación en este caso. Sí. Pero buenísimo saber entonces de Swap. Ahora, en cuanto al liderazgo y cultura empresarial, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo definís vos tu estilo de liderazgo y cómo ha evolucionado a lo largo de los años? ¿Verdad? O sea, desde que empezaste como tal vez como desde abajo, un poco más en la compañía. O sea, ¿cómo lo has ido cambiando en ese proceso y cómo definís tu estilo de liderazgo, en la compañía? Bueno, Kurt, muy importante. Yo creo que si usted para ser un gran líder tiene que dar el ejemplo. Tiene que dar el ejemplo de ser puntual, por ejemplo. Algo tan sencillo que la gente hoy en día no lo hace. Llegar puntual a tus reuniones. Llegar puntual. Llegó puntual hasta aquí. O sea, a las 10 iniciamos, llegó a las 9:50. Puntualísimo. Así es. Me parece que eso es una manera muy importante de mostrar tu liderazgo, ser proactivo, inclusive también darle la oportunidad a los demás de participar. Y antes, a pesar de que vos ya tenés la solución al problema y querés llegar a una reunión, simplemente hacerla dictatorial, hitleriana, vos podrías hacerla diferente. Vos podrías decirle, bueno, tenemos este problema, ¿cómo lo podrían solucionar ustedes? Darles la oportunidad a las personas que aporten una idea, aunque ya vos tengas ya claro cómo lo querés abordar, ¿verdad? Me encanta eso porque eso es una respuesta que yo noto mucho en líderes. Siempre cuando tal vez alguien con los que trabaja llega a hacer una pregunta, mira, ¿cómo puedo hacer esto?
lo que siempre dicen es como, ¿cómo lo haría usted primero? Dígame. Así es. Y después ya ahí uno ve si puede hacer mejoras de algún tipo. Pero, o sea, yo considero que es fundamental también saber delegar mucho al ser un buen líder. Y en tu caso, ¿verdad? Y en el caso de un grupo tan grande como Grupo Financiera de Cifin, hay que delegar ciertos asuntos que son de índole de mucha importancia y muchos millones y mucho dinero. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para que, a pesar de delegar ese tipo de aprobaciones de créditos de X millones, etcétera, que tal vez ustedes ni siquiera tienen que verlos como en la cabecilla? O sea, ¿cómo hacen para delegar ese tipo de cosas y para tener la confianza de que usted puede estar aquí y que pueden estar pasando un montón de cosas? O sea, sí, muy buena pregunta. A nosotros nos ha servido, e inclusive ya en Voz Populi, en el sector financiero, todo el mundo lo hace. Todo eso se norma a través de comités. Entonces hay un comité de crédito, un comité de inversión, un comité de riesgos, comités de liquidez. Entonces, en estos comités, que muy probablemente alguno de nosotros participa activamente, pero sí tienes que poner a jugar ahí los principales players de la organización en todos los ámbitos. La parte legal, muy importante, la parte de riesgo, muy importante, y por supuesto la parte de negocios. Entonces, vos tenés en un comité una persona o varias personas que son pro negocio, que sí, hagamos este crédito, pero por otro lado tener la visión legal de un abogado o varios abogados diciendo, mira, existe este riesgo, no está muy bien esa propiedad o tienes algún problema judicial, y la parte de riesgo que viene y te dice, ojo, has colocado mucho en dólares, deberías de colocar más en colones. Esa tasa de interés no es apta para ese nicho de mercado. No es lo mismo prestarle plata a una multinacional que a una pyme. Y perdona que ponga esa comparación, pero obviamente la tasa de interés tiene que ver mucho con la capacidad de pago y de respuesta que hay detrás del pagador. Entonces, la respuesta sería, en el caso de nosotros, utilizar los comités. Estos comités tienen la obligación de llevar sus actas y reportarle a la junta directiva sus funciones. Qué interesante. Me parece súper interesante cómo se maneja eso a tan grande escala, porque es un grupo muy grande. Entonces, cada detalle tiene que estar como bien hecho para que pueda seguir funcionando el grupo. Otra pregunta también que tengo por ahí es, ¿cuáles son algunos de los planes y objetivos a futuro del grupo de Cifin? O sea, ¿cómo hacen ustedes para tal vez mantenerse siempre compitiendo en un mercado tan competitivo como el de Costa Rica? Bueno, Kurt, te hablé hace un rato de Swap. Swap es un excelente ejemplo de lo que hemos venido haciendo. Sacamos una aplicación, revolucionó la manera en que compramos y vendemos dólares. Hemos crecido increíblemente. Hemos logrado traer clientes a Cifin que no teníamos, que muy probablemente no hubieran venido si no es a través de esto. Y lo que hemos identificado es que el Tico adopta muy bien todos aquellos productos y servicios que son innovadores, que son propios, que no necesito de un papeleo, de un trámite bancario, de ir a una cita, a una reunión. Ya no quiere ir la gente a los bancos. La gente ya no quiere ir a los bancos. Mi hijo, pongo este ejemplo, mi hijo mayor vive en Holanda. Mi hijo mayor tiene 2 cuentas corrientes o 2 productos financieros en 2 bancos distintos y nunca en su vida ha puesto un pie en el banco. No sabe ni a dónde queda. Y él lo que hizo fue bajar el app, llenar sus formularios en línea, darse de alta y empezar a hacer transacciones. Bueno, basado en esa experiencia de usuario, fue que decidimos salir al mercado con esta aplicación de Swap. Y lo que hace Swap básicamente es vender y comprar los dólares. En vez de esos 14 colones que te expliqué, los vende de 3 a 4 colones de diferencia. Entonces, es un ahorro increíble que las personas puedan traer. ¿Por qué te cuento esto? Porque nos abrió la mente para otro montón de ideas que están en desarrollo, que próximamente van a estar disponibles en el mercado, que vienen en la misma línea que tenemos en Swap. Y la banca tradicional, Kurt, no me lo has preguntado, para mí está muerta. La banca tradicional, ¿cuál es la tradicional? Las filas, las fichas, las cajas, los trámites bancarios de papeles van y papeles vienen. Sí. Eso se va a acabar. Y aquí tengo una pregunta que ahora que mencionabas la banca estatal tradicional. Nacional, no estatal, toda. Okay, o sea, me refiero a todo Costa Rica para no entrar en polémica. Okay. Sí. Okay. Muy importante. Hay un tema que está desde hace 50 y pico de años, ¿verdad? Que en un 15 de agosto el presidente Richard Nixon decidió que bajo el gold standard ya iba a dejar de estar respaldado el dólar por el oro y empezó el tema del fiat money, ¿verdad? Así que es el dinero
que se imprime. Respaldado por el gobierno. Respaldado por el gobierno. Ah, ok. Porque sí está respaldado. Ojo. Sí. Porque yo sé por dónde va la pregunta. Ok. Ahora, quiero que me digas, ¿cómo ves el fiat money versus el BTC, por ejemplo? El Bitcoin como manera de activo y de preservar un activo. O sea, ¿cómo lo ves? Te voy a poner el mejor ejemplo. Yo tengo Bitcoins, pero pequeña parte de mi portafolio, en lo personal. Pero no los puedo tener a nivel de la empresa por temas regulatorios. ¿Ok? Entonces, yo siento que todavía la industria financiera formal no está preparada para poder transar en criptomonedas. En este caso me estás preguntando por el Bitcoin. Me encanta el Bitcoin, pero sí no puedo operarlo de esa manera. Yo no te puedo dar un crédito en Bitcoins, no puedo captar en Bitcoins, no te puedo hacer servicios de transferencia a través de Bitcoins porque Costa Rica, la ley lo prohíbe a nivel regulatorio. ¿Ok? Por ejemplo, El Salvador ya implementó una ley de BTC. Excelente. Me encanta el presidente Bukele, lo admiro muchísimo. Solo el 5% de las reservas de El Salvador están en Bitcoins, el 95% están en dólares, porque es una economía dolarizada. Europa, Noruega opera Bitcoins súper bien, Alemania también, Holanda opera Bitcoins, pero por ejemplo Estados Unidos no. Ahorita hay un proyecto de ley para crear monedas y que sean inclusive emisiones en bolsa para poder transar estas monedas. Sí, y digamos, porque vos, o sea, se habla mucho de que muchas veces el sector bancario, por ser algo un poco más centralizado y así, no le gusta, o sea, no le gusta nada que tenga que ver con Bitcoin. ¿Por qué consideras que es eso? Yo diría que es que no nos gusta, sino que hay un reto tecnológico que no conocemos, que es todo el blockchain, la procedencia de esos recursos. Y una de las principales multas en el sector financiero regulado es el non-compliance en temas de lavado de dinero. Ojo, no quiere decir que sea lavado, pero si vos haces una operación cambiaria, bursátil o una operación de crédito de una procedencia del dinero que no está seguro cómo la persona lo obtuvo, no hay te puede meter una multa hasta el 2% del patrimonio de la entidad financiera. Entonces, entiendo. Más que un tema de que no nos gusta, es que no lo entendemos. Entonces, aquí lo que falta es la cultura de la educación de las monedas alternativas, ¿verdad? Y lo ves como algo que en algún momento llegue a ser como una totalidad, como que todo el mundo solamente trance con Bitcoin, o pensás que no, o lo ves solamente como algo para invertir y listo. Bueno, vamos a ver, te lo voy a contestar diferente. A mí me preocupa la máquina de impresión que tiene los Estados Unidos. El Fondo Federal de Estados Unidos tiene trillones de dólares impresos. Tiene una superimpresora que me encantaría verla. Digo, no para 24/7. E imprime ese dólar a puro movimiento de cuerpo, a puro Joe Biden y próximamente, si Dios quiere, Donald Trump. y eso es básicamente. No hay reservas detrás, no hay dólares, no hay algo fuerte que lo respalde. Entonces, sí, parte del problema del tipo de cambio en Costa Rica también tiene que ver mucho de que las personas ya estamos migrando a otras maneras de pago, porque no estamos tan seguros de que el dólar sea ese músculo, esa fortaleza que tenía anteriormente, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que tarde o temprano, Kurt, vamos a llegar a eso. ¿Cuándo? No sé. Yo no creo que sea así como en próximos años, ¿verdad? Entiendo, pero lo que resalto de todo esto es que vos lo tenés. O sea, vos utilizás a tu nombre personal. Sí. Y lo ves como algo importante, porque mucha gente pequeñito. Que tal vez... pequeñito. 5% máximo. Exactamente. Y lo ves como algo que no hay que... Y tampoco dejar de hacer, porque mucha gente como que lo sataniza. No. Que es solo una estafa, etcétera. Pero yo sí lo veo como algo que tiene valor, y escuchándole a alguien como vos... Sí, claro. Ahí está ratificado. Sí, lo único que me preocupa, porque mi hijo me pasa regañando, es, papá, el flash drive, y que tiene que ser especial, el Ledger. Y que tiene que ser no sé qué. El otro día me hizo gastar un platal en uno que tenía yo no sé qué, que era metálico, que era algo que no se puede destruir. Ese es Ledger. O sea, yo decía, pero ¿por qué no puede estar en una simple llave maya? O sea, y ahí es donde está, es parte del problema cultural que tenemos, ¿verdad? Sí. De hecho, hubo un norteamericano que tenía millones de dólares en Bitcoin aquí en Costa Rica y se murió ahogado, y la familia no puede acceder a ese dinero. Nunca. Así es. Bueno, no sabe dónde están las
las claves que tu hijo te estaba diciendo que tuvieras con cuidado. Exactamente. Pero es un tema generacional, Kurt. Sí. ¿Por qué mi hijo me lo dice? Por la edad que tiene. Sí, sí, sí. Porque para nosotros tal vez no creemos que tenemos la probabilidad de aplicar el recuperar contraseña. Y no es así. De los que sabemos de este tema, sabemos que no es así. Sí. Entonces, tenés toda tu plata en algo electrónico que no sabes si mañana va a funcionar o no. Entonces, por ahí hay un tema interesante que se podría buscar una solución hacia ese punto. Ahora que mencionas a tu hijo, quiero tocar ahí un poquito ese tema, tal vez como familiar. ¿Cómo haces vos para tener como ese equilibrio entre tu trabajo y tu día a día en el negocio con tu familia? O sea, ¿cómo haces para tener como ese equilibrio? La manera mía es un poco brusca. Inclusive me ha generado ciertos problemas. Yo evito llegar al hogar a contar malas noticias. Y tal vez las buenas sí, pero las malas no. Y eso es culpa mía. Yo salgo de la oficina y apago el cassette. Chao. Sí, porque si no, no descanso. O sea, para mí el hogar es sagrado, el hogar es el lugar para disfrutar, para ver a la familia, para compartir. Y sí, si uno a veces llega al hogar y tiene algún problema por dentro, tal vez sería bueno que lo manifieste. Yo en mi caso personal no lo hago, pero creo que ese es un punto a mejorar. Una vez escuché a alguien que decía que el balance como que no existe. ¿Y por qué lo explicaba de esta forma este autor? Porque si usted está en su trabajo, usted está enfocado en su trabajo. Si usted está pensando en algo familiar, mientras está en el trabajo, está en dos cosas a la misma vez, al igual que si es al revés. Si usted está en su casa pensando en cosas del negocio, pues no está ni en una ni en la otra. Entonces lo que decía este autor es como, si usted quiere balance, enfóquese en hacer una sola cosa a la vez. Bueno, es un excelente ejemplo. O sea, si estás en el trabajo, o sea, estoy en el trabajo. Si estoy en la casa, estoy en la casa. El trabajo queda aparte. Entonces, como, si quiere buscar el balance, es como imposible porque uno va a hacer 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas a la misma vez. Sí. Hace una y después hace la otra. ¿Crees que es algo como de lo que vos aplicás? Sí, por ejemplo, en mi casa tratamos, y en la mayoría de lo posible, el celular no se utiliza en las horas de almuerzo o de cena. Si suena y es una emergencia, pues ni modo, pero no estar chateando y mucho menos viendo redes sociales si estás con familia compartiendo los únicos 15, 20 minutos al día que tenés para ver a tus seres queridos. Me parece que no debería ser. Y estoy seguro que cualquier reunión, cualquier email podría ser contestado 20 minutos después y el planeta no se acaba. Entonces yo creo que ese sería un gran consejo para los padres de hoy en día, a sus hijos, que traten. Inclusive yo esto lo adopté en un almuerzo de familia. Había un amigo mío enfrente con su familia y cada uno con su celular, y le comenté a mi señora: mira esa mesa que está ahí enfrente, yo lo conozco, ese tipo. Y estuvimos observándolo por esa hora y media, que es un almuerzo de los domingos, que inclusive hay que durar más. Y yo estoy seguro que esa familia no se dirigió a la palabra en todo el almuerzo. La señora viendo sus redes sociales. Qué feo eso. El señor, yo lo vi que sí estaba más como trabajando, contestando cosas. Y los chiquillos, uno pequeño viendo YouTube y el otro, qué sé yo. Todos así, con sus audífonos. Todos totalmente desconectados de la sociedad. Eso es lo que no tenemos que hacer hoy en día. Ahí hay un pecado. Y los padres tenemos la gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones cómo manejar las relaciones personales. Porque a mí me tocó hablar con una persona tal vez para invitarlo a salir o a hacer un negocio o proponer algo. Hoy en día evitamos ese contacto físico que estamos teniendo el día de hoy, que me parece que es importantísimo. No podemos perder esa manera de relacionarnos. Y ya, últimas 2 preguntitas que tengo por ahí. En cuanto al tema de la familia, o sea, don Silvio les inculcó a ustedes 3, ¿verdad? Silvio, Manfred y Mauricio. ¿Cómo debían de seguir el tema de la compañía? Pero ¿cómo lo estás haciendo vos con tus hijos? ¿Lo querés hacer? ¿Lo dejas como una decisión para ellos? ¿Cómo inculcas eso para que ellos decidan continuar con el legado de Grupo Financiero de Cifin? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, Kurt. Me encantaría que llegaran algún día a la empresa. Ahorita no están en Decifin. Ya tengo un hijo mayor que ya perfectamente podría estar en la empresa, que no lo está. Vive en otro país, vive en Holanda. Tengo un segundo muchacho que está estudiando en una universidad en los Estados Unidos, que también esperaría que vuelva. Pero yo no quisiera tal vez como empujarlos hacia eso, sino que ellos mismos sean los que quieran adoptar la filosofía de entrar a una empresa familiar. Porque Decifin está para mucho tiempo y tiene proyectos muy lindos por delante. Y qué lindo, qué bueno ver a mis muchachos ahí, inclusive a los de mis hermanos, a los cuales estimo y admiro mucho, y que esperaría que también entren a la empresa.
un consejo que tal vez le podrás dar a familias que están iniciando un negocio en su primera etapa y quisieran tener algo que dure por años. ¿Algún consejo en específico? 1 o 2. Mucho respeto, admiración hacia sus padres, respeto y de trabajar duro. Trabajar duro y tratar de esa diferencia generacional, pues buscar un intermedio. Por ejemplo, mi padre es muy estricto en el horario laboral. Yo tengo otra metodología que es más de objetivos. Entonces, hay que buscar un intermedio de darle al Señor su tranquilidad de que uno llega a trabajar y que está ahí presente, pero también, por otro lado, yo querer cumplir con mis objetivos de proyecto. Entonces, yo creo que si tuviera que resumirlo en una sola palabra, sería respeto. Ok. Y la última, algo en lo que usted, porque me gusta, porque estamos hablando de temas financieros, ¿verdad? Y siempre hay que tener finanzas personales ordenadas, pero yo considero que siempre todos tenemos como algo en lo que nos gusta gastar, que tal vez usted dice, ay, no sé si voy a estar gastando en esto, pero lo amo, me encanta. ¿Qué es eso para vos? Qué pregunta más compleja. La última, sí, ¡boom! Sí, vamos a ver, yo soy amante de la naturaleza, creo que me lo preguntaste al principio, joven, y a mí lo que me encanta es la pesca. Eso es lo que me vuelve loco. Y me fascina andar pescando. Y es un hobby muy caro. Porque ahí sí tenés que pagar la gasolina y las aguas milagrosas. Y entonces sí, eso es pero es un hobby que me doy y que pues tal vez sacrifico otras cosas para poder darme ese gustito, ¿verdad? Pero ahí sí, eso sería... La pesca. Sí, la pesca es como viajar, para que se den una idea en el valor de la actividad. Pero sí, muy bonito. Buenísimo. Yo creo que eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad que sí, por acompañarnos nuevamente. Yo creo que muchas personas se llevan demasiado valor en sus casas y espero que puedan aplicar algo de lo que el día de hoy pudimos compartir para ustedes. Nos vemos. Kurt, muchas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco. Let's go.